Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Gran parte de la sociedad dominicana, hastiada de un confinamiento sin respaldo o con un escaso respaldo del Estado, sobre todo población empobrecida y sectores de capas medias, impactadas además por una apertura económica sin posibilidad de ser controlada, bajo presión, impactada por una campaña electoral inoportuna, desaprensiva, irresponsable, desorganizadora de todo lo que pueda ser regimentación de la salud en las condiciones de crisis sanitaria aguda, optó ese amplio sector, optó por el desacato, se lanzó al desborde. Hay que decir además que el contraste con la seguridad que tienen los súper ricos, los grandes ricos, también opera. Ese sector popular y de capas medias asumió la apertura económica y la campaña electoral como que todo se vale ya, que nada le importa. En esas condiciones de precipitación de la llamada reactivación económica y de un electoralismo clientelista sin control, ni siquiera una parte importante del pueblo captó bien, en términos colectivos, el significado de la apertura por fase. A veces parece que ni lo mismo que la diseñaron. Este fin de semana ha quedado confirmado de manera muy fehaciente que todo está fuera de control. Solo hay que ver las calles, los colmadones, el malecón, pero en todas partes del país, la fiesta, los desafueros. Es un desacato masivo que además impide por su masividad que se le puedan aplicar de nuevos controles. Nadie oye, nadie tiene autoridad. La fuerza pública, policial, militar, estatal no alcanza. Ya también trabaja con desgano, está en el macuteo. Es un poco el sálvese quien pueda. Y entonces, ¿qué se ha producido? Se ha producido el contagio en espiral. Mucho más de los registrados como contagiados. Porque hay un contagio soterrado de personas que no presentan síntomas, que ha crecido muchísimo porque además las pruebas son totalmente insuficientes. Y uno expreso, que es el que ya se manifiesta con síntomas. Solo ese, que ha crecido sensiblemente en las últimas semanas, y era de esperarse que iba a ser así, y se iba a hacer así, no debió adoptarse la medida que se adoptaron. Ese contagio ha impactado de manera muy peligrosa la capacidad de ingreso hospitalario.
A nivel público, mucho más en los hospitales públicos, hospitales que tienen ya más de un 60% de ocupación, 70%, 80%, algunos 90%. Una situación también seria, grave, en el área de las clínicas privadas. Plaza de la Salud anuncia que toda su área de COVID está ocupada 100%. La clínica Coromina en Santiago, así. El home de Santiago por igual. Por todas partes están las alarmas. Y hay una vertiente que son las unidades de cuidados intensivos, que están cada vez más saturadas y que son, en términos numéricos, relativamente escasas para enfrentar una pandemia en expansión. La situación es mucho más tensa, más peligrosa en el Gran Santo Domingo y en Santiago, es decir, en los puntos de mayor concentración poblacional. Hay una congelación de la apertura en la segunda fase, no se pasó a la tercera, pero queda todo el impacto queda. Hay un manejo de la emergencia, no como factor importante para enfrentar la pandemia, sino como un recurso político electoral, de control de poder, de ventajas discrecionales en favor del que ejerce el gobierno, es decir, el PLD gobierno, Estado, mayores posibilidades de robo. El fenómeno incluso es continental, lo del robo. La corrupción, están los informes de a nivel de América Latina y el Caribe, de que en el marco de la pandemia se ha disparado la corrupción. Se intensifican en consecuencia las tensiones políticas, porque el componente de oposición de derecha, electoralista también, que ha actuado con igual irresponsabilidad en cuanto al tema pandemia, simplemente usándola como recurso político. Ese sector opera siguiéndole los pasos, compitiendo en el campo del clientelismo. Los que están en el Estado, en el gobierno aferrado al Estado, los otros con una ambición enorme para llegar, porque el Estado siempre es un botín, lo ha sido así, todas esas fuerzas están impregnadas de esa concepción. El Estado como patrimonio de la fuerza política que ejerce el gobierno, y eso se ve en las alcaldías, eso se ve en el Congreso, eso se ve a nivel de gobierno central y de ministerio. Bueno, ambos se desacreditan cada vez más, se intensifican las pugnas, aparece la narcoguerra electoral y todo tipo de tensiones internas que crean una determinada incertidumbre sobre los propios resultados electorales y hasta sobre la propia realización de las elecciones, aunque todo parece indicar que se inclinan porque se haga de toda manera, aunque no cabe descartar totalmente una maniobra oficial en ese sentido. Y bueno, los comicios, las votaciones pueden agregar situaciones peores. Pueden agregar una crisis sobre la crisis. No olvidemos que ya a la entrada de la pandemia aquí había una crisis político-institucional y un proceso de descomposición del sistema político que tiende a agravarse en el marco de esta megacrisis. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.